TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Ruta Constituyente, un espacio de conversación en torno al momento constitucional que vive nuestro país. Nos encontramos en la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, donde entre Canal TVU y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción llevamos adelante este esfuerzo de producción junto con académicos, con expertos, para conversar acerca de los temas que son de interés para la comunidad y poder mostrarnos también un tono explicativo y en que todos podamos hacernos parte de este debate. En esta oportunidad queremos hablar acerca del rol de la Contraloría y para eso tenemos a dos grandes invitados a quienes pasamos a saludar. Valesca Opazo, académica del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Valesca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por asistir y también saludamos a Marcelo San Martín, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Concepción. Marcelo, también muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias también por la invitación. La primera pregunta es para ambos, ¿no? Ya entrando en materia. ¿Es la Contraloría, se ha transformado en un actor político la Contraloría, el Contralor y todo lo que orbita alrededor de esa institución? Bueno, esperemos que no. Por el bien de la democracia, esperemos que no. Antes de eso, yo creo que sería bueno establecer cuál es la importancia del control y por qué no debería, por tanto, transformarse en un actor político. El control es esencial dentro de un sistema democrático. La democracia lo que permite es la participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder y esa participación se puede generar a través de distintas vías. Eligiendo a nuestros representantes, nosotros mismos queriendo participar de los cargos públicos, pero también una forma importante de eso es controlar el quehacer de la función del Estado. Y por tanto este control es gravitante para un funcionamiento democrático, es decir, no podemos hablar de democracia sin control. Por tanto, este control debe ser un control, a mi entender, externo en lo más posible y también un control objetivo. Por lo mismo es que lo ideal es que este no esté influenciado por ningún tipo de sensibilidad política o de algún otro tipo de circunstancias externas a este control. Claro. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es importante para el funcionamiento del sistema democrático y por tanto que no esté involucrado o no esté influenciado por otras sensibilidades, porque ello permite que los distintos organismos estatales, en este caso los órganos de la administración pública, puedan funcionar de acuerdo con lo que el derecho dice que deben funcionar. No responde al capricho o a la voluntad o a la intencionalidad de quien en ese momento esté ejerciendo el poder o esté tomando decisiones, sino que se debe regular por normas previas. Y eso también acarrea como consecuencia la protección de la persona ya sea en su dimensión individual o también en su dimensión colectiva, principalmente la protección de los derechos fundamentales. Por eso es necesario que el control que vaya a realizar la Contraloría o cualquier otro órgano que se vaya a crear sea un control objetivo, carente de cualquier tipo de sensibilidad externa. Pero ¿no pecaríamos de ingenuos al creer que no son afectos a susceptibilidades políticas toda clase de determinaciones que tienen que ver con esta institución y con otras que también se arrogan un derecho o un sentido de objetividad? Yo creo que sería muy utópico pensar de que alguna institución no esté de alguna manera influenciada por circunstancias externas, políticas, ciudadanas o de cualquier otro tipo. Por eso lo importante es modernizar el sistema que tenemos, perfeccionarlo o cambiar a un sistema distinto, pero que tenga herramientas institucionales que disminuyan esa influencia, no que la eliminen, por lo mismo que decía anteriormente, porque eso es una utopía, pero sí que la disminuyan, de modo tal de lograr efectivamente un control de la juridicidad que sea un control objetivo, oportuno a la vez y que esté al servicio de los ciudadanos. Perfecto. Marcelo, ¿cuál es tu mirada? A ver, yo categóricamente señalo que la Contraloría, creo yo, nunca se ha visto influenciada o determinada por cuestiones de orden político externo a la Contraloría en su pronunciamiento, en sus auditorías, en sus informes, en sus pronunciamientos, en sus investigaciones. Lo hago de la experiencia, yo trabajé 20 años en la Contraloría General de la República y es verdad, como dice Valesca, que cada uno internamente tiene sus percepciones y su posición frente a la vida, frente a lo que ocurre en la comunidad. No puede ser de otra manera. Pero de ahí a entender
que la Contraloría se pueda ver influenciada por la actividad política externa, absolutamente lo declaro no. Yo hace ya 20 años que me retiré también de la Contraloría y puedo dar fe, el Contralor Mendoza, el Contralor Bermúdez, han mantenido irrestricta esa abstinencia de consideraciones de orden político. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede, y esto es bueno decirlo, es que los efectos que producen los pronunciamientos del Contralor General o los efectos que producen los informes de auditoría, evidentemente que afectan a personas que normalmente están designadas, fundamentalmente las personas de confianza, que son las autoridades de la administración del Estado, por criterios políticos. Entonces, cuando el Contralor General sostiene alguna o deja de manifiesto alguna irregularidad, la mirada de la oposición es resaltar la irregularidad. La mirada de quien está ejerciendo el gobierno es a desarticular o desprestigiar o quitarle mérito al informe. Entonces, efectivamente, no. Y Son fuerzas exógenas las que están tratando de intervenir en el Son rol de ellos los Contraloría, que sí. quieren dar un contenido político. Por ejemplo, yo recuerdo, un subcontralor, don Jorge Reyes, él tenía la teoría, lo decía medio en broma, medio en serio, que cuando asume un nuevo gobierno, cualquiera que sea, se produce una suerte de luna de miel entre la Contraloría y el gobierno que llega. Claro. ¿Por qué? Todos sabemos los beneficios y las virtudes de la luna de miel, ¿cierto? Lógico, entonces todo es pasividad, felicidad, tranquilidad. Pero esa luna de miel terminaba, dice don Jorge, a los 6 meses, cuando uno empezaba a revisar lo que estaba haciendo el nuevo gobierno y empezaban a aparecer las nuevas irregularidades. Por eso es muy importante lo que dice Valesca en el sentido de que el control es absolutamente necesario. No podemos, y en este programa, ¿cierto?, donde estamos tratando de dar un enfoque constitucional a la importancia de la Contraloría, no podemos olvidar que el control forma parte de unas instituciones básicas del Estado de Derecho, junto con las garantías constitucionales, ¿cierto?, que seguramente ustedes lo han abordado ya en otros programas, con el principio de la independencia de las responsabilidades, con el principio de la responsabilidad del Estado. Pero el control forma parte del Estado de Derecho, y un control deficiente o influenciado o determinado por condiciones políticas sería nefasto para el país. Sí. Por eso la política interna de la Contraloría General, sin excepción diría yo, es siempre mantenerse al margen. Por lo demás, desde el punto de vista jurídico, los dictámenes de la Contraloría, los pronunciamientos de la Contraloría no solo están afectos a la revisión del órgano, también puede llevarse a los tribunales. En este país no hay ninguna actuación de ningún órgano administrativo, incluso de la Contraloría, que esté inmune al control jurisdiccional. De tal manera que si algún político o alguna autoridad quisiera objetar, bueno, tiene los mecanismos suficientes de impugnación, de aclaración, pero no por eso nos podemos permitir desprestigiar la institución sobre la base de, yo diría, de falsedades, fundamentalmente. Sí. Así que yo creo que la Contraloría, afortunadamente, gracias a Dios, no está siendo influenciada por criterios políticos. Sí. Ahora, si me permite extenderme, ahora, desgraciadamente, eso tiene un costo para la Contraloría, porque aquí hay un elemento fundamental que es proteger su autonomía. Si no le otorgamos autonomía, Valesca lo decía, ojalá el control sea externo. Claro, ese es el mejor control, porque se asegura la autonomía. Y la Constitución y la ley orgánica establece justamente la independencia de la Contraloría. Pero ¿qué sucede hoy día, por ejemplo? En el gobierno del presidente Jorge Alessandri, el contralor don Enrique Silva obtuvo la autonomía financiera. ¿Qué significaba eso? Que el presupuesto de la Contraloría era un porcentaje del presupuesto de gastos de la nación. O sea, era un porcentaje fijo. Hoy día no, hoy día el Contralor tiene que negociar todos los años con el presidente de la República, a quien, respecto al cual ejerce un control, tiene que negociar su presupuesto. Esa es una limitación a la autonomía de la Contraloría. Entonces, es peligroso, tenemos que defender, y la discusión constitucional de la nueva Contraloría tiene que enfocarse en ese sentido, porque los tiempos han cambiado,
La ley orgánica actual de la Contraloría es del año 1964. O sea, para el legislador, para el constituyente, aquí no ha sucedido nada con la Contraloría en el país. Tuvimos un gobierno de excepción a la democracia, tuvimos un reintegro a la democracia, han cambiado los valores, los principios, las responsabilidades de la administración, y sin embargo la Contraloría, con las modificaciones, sigue con su ley del año 1964. Sí. Entonces, bueno, vamos a conversar entonces sobre ese proceso de actualización, también de lo que tiene que ver con la Contraloría en clave constituyente. Si tenemos que hacer una breve pausa comercial, usted no se despegue de nuestra sintonía. Al regreso seguimos con Ruta Constituyente. Estamos presentando Ruta Constituyente. Hualpén en mapudungún significa mira a tu alrededor. Qué nombre tan bien puesto. Aquí, en la desembocadura del río Biobío, en la península de Hualpén, los invitamos a conocer, ahora sí, ya que conocemos el contexto, a los emprendedores de esta comuna. Estamos presentando Ruta Constituyente. Estamos de regreso en Ruta Constituyente. Y Valesca, se nos quedan algunos puntos pendientes del primer bloque. Querías complementar acerca de la afirmación del profesor San Martín, pero también te dejo anunciado el tema de la Contraloría, ya pero en clave constituyente. ¿Cuánto se puede modificar? ¿Cuánto hay que hacerlo? También, ¿cuál es tu opinión a ese respecto? Bueno, lo que decía el profesor San Martín tiene total y absoluta verdad. Simplemente yo me atrevo a complementar lo que él dijo. Es necesario que la Contraloría o el órgano de control que se vaya a crear eventualmente tenga una total y absoluta autonomía en el ejercicio de su función contralora, precisamente para resguardar el Estado de Derecho y para resguardar los derechos fundamentales de las personas. Simplemente un dato más. A la falta de autonomía de la Contraloría. Por ejemplo, nosotros tenemos un ente contralor que carece de personalidad jurídica y de eso de alguna u otra manera limita el actuar mismo de la Contraloría, por ejemplo, o, esto ya es una opinión personal, la forma como se designa el Contralor. El Contralor General de la República, en quien se reúnen todas las funciones de fiscalización de este ente, quien lo designa es el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Entonces aquí yo me pregunto, bueno, ¿quién va a ser controlado, que es el Presidente, es quien está proponiendo quién lo va a controlar? Y además eso genera también una serie de conversaciones políticas con el Senado para lograr el acuerdo respecto de ese nombre. Entonces ahí la reflexión es, ¿será el medio más idóneo para generar posteriormente un control externo y objetivo respecto de la administración del Estado, por ejemplo? Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, que es la Contraloría ya más en clave constitucional, yo creo que es indiscutible, y aquí tiene que haber un consenso, de que el control es necesario. Así, la democracia necesita control y el control necesita democracia. A partir de esa base. Es decir, eso es indiscutible. En cualquier Estado constitucional de derecho moderno tenemos que controlar el poder estatal y tenemos que controlar la administración pública, pero teniendo siempre como eje al ciudadano. Y aquí yo me atrevería a decir de que la Contraloría, junto con ser como una especie de freno a lo que son los actos de corrupción, por ejemplo, y a resguardar el principio de la probidad en la función pública, yo creo que un gran salto que se podría generar con nuestro eventual nuevo ordenamiento constitucional es que poder controlar además una buena administración para los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos tengan la garantía de que la administración no solamente les va a otorgar un servicio, que además va a ser un servicio oportuno y va a ser un servicio de calidad, con estándares de calidad exigibles,
y que si ese servicio de calidad no se otorga, los ciudadanos sepan de que va a existir un ente externo, la Contraloría o cualquier otro, que les va a garantizar que ese estándar de servicio de la administración se va a cumplir. Yo creo que dar un salto a ese ámbito de control que hoy día se discute porque se incluye dentro de lo que podría ser el mérito de la administración pública y por lo tanto la Contraloría está un poco atada de manos en eso, sí. Yo creo que sería un gran salto en esta nueva institucionalidad. Garantizar que los ciudadanos en sus relaciones cotidianas con la administración pública, que son muchas y son permanentes y con innumerables servicios públicos, tenga la garantía de que se les va a otorgar una buena administración y que si no se los otorga va a existir un ente que va a controlar aquello y también lo va a controlar además de manera oportuna. Es decir, que al ciudadano se le va a hacer fácil acceder a esta garantía. Ahora, tú sientas las bases también de este debate, pero la discusión constitucional es hoja en blanco. O sea, partimos de la base, en el fondo partimos del consenso que tengan los mismos constituyentes, no necesariamente con lo que estaba anteriormente, ¿no? ¿Cómo también ves esa dinámica en la Contraloría en ese sentido constitucional? Yo creo de que tu pregunta aborda al control, cómo va a ser el nuevo control desde esta hoja. Consensos, Bueno, reitero que tiene que existir un consenso de la necesidad de control, eso es indiscutible. Ahora, la otra pregunta es, bueno, si va a mantener o no se va a mantener la Contraloría como órgano. ¿Cómo la conocemos? Como la conocemos. Yo creo que más que hacer esa discusión, la pregunta de fondo es qué queremos controlar y cómo lo vamos a controlar para tener un Estado efectivamente eficiente y oportuno en el servicio de los ciudadanos. ¿Qué es lo que vamos a controlar? Reitero lo dicho previamente. Sería un buen salto, esta es una opinión personal, controlar también la calidad del servicio de la administración pública. ¿Y cómo vamos a controlar eso? Esa es otra discusión. ¿Vamos a persistir, por ejemplo, en un control previo, como el que existe ahora a través del trámite de toma de razón? ¿O vamos a potenciar, por ejemplo, un control posterior, de manera de facilitar la agilidad de la administración pública y con controles posteriores a esa actuación? Yo creo que esas son las preguntas de fondo. ¿Cómo vamos a hacer ese control y qué es lo que vamos a controlar? Después de eso, yo creo que vendría la orgánica. Mantenemos a la Contraloría con necesidad, obviamente, de modernizarla, porque como muy bien decía don Marcelo, estamos hablando de un organismo que se creó en la década del 20 del siglo pasado, y que solamente han existido intenciones de modernizarla, pero han quedado solo en buenas intenciones. Sí. Después de eso viene la orgánica. ¿Qué estructura le vamos a dar a esta respuesta de qué vamos a controlar y cómo lo vamos a controlar? Perfecto. Marcelo, en torno a lo mismo, ¿no? ¿Cuánto, si hablamos de Contraloría y de la discusión constitucional, cuánto hay que mantener en tu mirada y también cuánto es susceptible de ser mejorado, reemplazado, reescrito? Bueno, la respuesta a la interrogante parte un poco quizás a analizar las funciones más relevantes que tiene la Contraloría de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y en ese sentido, por ejemplo, las Contralorías tradicionales en el mundo entero, o digo al revés, nuestra Contraloría en relación con el mundo es muy especial, porque las Contralorías en general están orientadas al control financiero, contable, a la inversión, pero no al principio de legalidad. Excepcionalmente Chile, por la vía, ¿cierto?, de la facultad que le otorga su ley orgánica y la Constitución política, expresamente el artículo 98, le corresponde examinar la legalidad de los actos de la administración. Y eso es un plus tremendo que tiene nuestra institucionalidad. Por eso, ¿verdad?, yo creo, la experiencia profesional que tengo ya de más de 50 y tantos años, me demuestra que el control de legalidad por parte de la Contraloría es uno de los factores, por no decir el más importante, que ha permitido que Chile ocupe en el mundo entero, siendo un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, lugares de privilegio en cuanto a controlar la probidad y la corrupción. Lo preocupante, ¿cierto? Y por ahí viene ya la necesidad de analizar hoy día estas nuevas competencias de la Contraloría. Yo no hablaría de una nueva Contraloría, hablaría de modificar o analizar sus competencias, ¿verdad? Porque yo creo que ese examen, y aquí voy a discrepar un poco con Valesca, ese examen de preventivo de legalidad es lo que ha hecho posible que este país todavía no esté calificado dentro de los países corruptos del mundo, porque hay un freno previo. Y esto es bien técnico, pero voy a explicarlo.
los actos de la administración en general, entiéndase un decreto alcaldicio, un decreto del intendente, una resolución de un rector de una universidad estatal, en regla general gozan de una presunción de legalidad en el momento que lo firma la autoridad. Con independencia si se saltó todo el ordenamiento jurídico, gozan de esa presunción de legalidad. Como es presunción, se puede demostrar lo contrario. Pero además gozan de eficiencia, de eficacia. ¿En qué sentido? En que pueden cumplirse de inmediato. Entonces, eso se llaman actos exentos. Perdona que sea tan didáctico en esto, pero para que se entienda. Pero el acto afecto toma razón goza de la misma presunción de legalidad, pero es ineficaz mientras la Contraloría no revise su conformidad con el derecho. Y esa es una garantía ciudadana, es una garantía para todos nosotros de que la Administración va a actuar dentro de los límites que el ordenamiento jurídico le permite. Si tengamos claro, la Administración del Estado tiene la capacidad y la facultad de analizar los hechos de la realidad. Entiéndase un incendio hoy día que desgraciadamente tenemos. Tiene la capacidad de ver la magnitud del incendio, calificar jurídicamente el incendio, tomar las decisiones, esto aplíquenlo para todo, ¿verdad? Tomar las decisiones que correspondan y si no se cumplen esas decisiones, sancionar administrativamente. ¿Qué órgano privado o qué otro órgano tiene tanta facultad? Entonces nosotros necesitamos protección, pero claro, porque si no tenemos protección frente a ese cúmulo o importantísimo nivel de decisión que tiene la Administración, sin duda alguna que nos veríamos más sobrepasados todavía de lo que actualmente somos. Entonces, por eso, a diferencia de muchos colegas, yo defiendo la toma de razón. Hay muchos colegas, incluso el profesor Vega habla derechamente de eliminarla, ¿ya? Yo creo que no. La experiencia mía es que la toma de razón es un baluarte de la Contraloría General. Estoy de acuerdo que hay que analizar la resolución que regula las materias que están afectadas de toma de razón, porque naturalmente requiere estar reservado para los hechos más relevantes, sí. Adjudicaciones, por ejemplo, en materia de contratos administrativos, claro, pero una modificación de plazo no tiene sentido. Pero sostengo que en la discusión constitucional, ojalá no se pierda, ¿verdad?, esta institución tan importante para la probidad del país, que es la toma de razón. Sí. ¿Ya? Ahora, sin duda alguna, que como decía Valesca, esta Contraloría viene del año 27, ¿cierto? Un siglo pasado, vamos a completar un siglo entero, ¿ya? Sin duda alguna que tiene mayores exigencias. Hay mayores servicios públicos, hay mayores funcionarios, hay mayores recursos. No obstante, el rol subsidiario del Estado, establecido en la Constitución, al Estado siempre le pasamos de la cuenta de lo que no se hace y de lo que se hace mal. Pero la Contraloría perdió su autonomía financiera y no es capaz de responder. ¿Debería recuperarla? Sin duda ¿Debería alguna. ser una de las funciones de la nueva Contraloría? Esa es una debilidad que tiene el sistema. Entonces, hablábamos sobre el Contralorito. ¿Qué ha hecho Jorge Bermúdez con el Contralorito? Ha puesto a disposición la Contraloría, yo diría de los más jóvenes, para que cívicamente entiendan lo que es la institución. Ha sido muy criticada, perfecto, es criticada porque a veces quedan evidencias, pero yo creo que es una buena medida, no es de análisis constitucional naturalmente, pero es una buena medida para mostrar la Contraloría, sí, para que se entienda lo que hace. La gente, yo creo que en general, y lo digo muchas veces cuando yo trabajaba en la Contraloría aquí, llegaba gente a pedir devolución de impuestos, lo confundían con la tesorería. O sea, bueno, había un desconocimiento falta formación cívica. Sí, efectivamente. Bueno, tanto al profesor Jorge Marcelo San Martín, y a Valesca Opazo, queremos agradecer por el tiempo, por este espacio de conversación y por asistir aquí a Ruta Constituyente. Muchas gracias. Probablemente los vamos a volver a invitar ya cuando el tema de Contraloría ya se esté escribiendo la misma Constitución. Veremos qué pasa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y también gracias a quienes nos prefieren y por su sintonía. Recuerde que este y todos los capítulos de Ruta Constituyente los puede volver a revisar a través de tvu.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo. Que esté muy bien. Hasta pronto. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
y sus programas de magíster presentaron Ruta Constituyente.